El sheriff la sacó del burdel llorando y susurró: «Tu vida empieza hoy, no ayer». En el polvoriento pueblo de Esperanza Perdida, la joven Esperanza del Mar ha conocido solo sombras y humillación trabajando en el burdel La Rosa Marchita. Su mundo se tambalea cuando el nuevo sheriff, Mateo Santa Cruz, irrumpe una noche para cerrar el establecimiento y la encuentra llorando en un rincón. Con una sola frase: «Tu vida empieza hoy, no ayer», él le ofrece algo que nunca creyó posible: una segunda oportunidad. Entre la desconfianza de un corazón herido y la determinación de un hombre que ve luz donde otros ven solo oscuridad, nace una historia de redención, pasión prohibida y un amor que desafía las reglas de un pueblo que nunca perdona. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Ella nunca imaginó que aquel hombre de mirada férrea, empapado por la lluvia torrencial, cambiaría su vida para siempre. Pero esa noche de octubre, cuando los relámpagos partían el cielo como cuchillos de plata, Esperanza del Mar lloraba en el rincón más oscuro de La Rosa Marchita, ajena a que su destino estaba a punto de ser reescrito por las manos de un extraño que llegaría como un huracán a su mundo desolado. El pueblo de Esperanza Perdida llevaba ese nombre por una razón que todos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Enclavado entre montañas áridas que se alzaban como gigantes dormidos y caminos polvorientos que no llevaban a ninguna parte, parecía el lugar donde los sueños iban a morir una muerte lenta y dolorosa. Las mujeres del burdel conocían esa verdad mejor que nadie, y Esperanza, ironía cruel del destino que llevara el mismo nombre del pueblo, había aprendido a enterrar cualquier vestigio de esperanza real en lo más profundo de su corazón, como si fuera un tesoro demasiado frágil para la luz del día. Había llegado allí 5 años atrás, cuando apenas tenía 19 años y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Su padre había muerto en un accidente en la mina, aplastado por una viga que se dio en el momento equivocado, y su madre había seguido poco después, consumida por una tristeza que ningún médico pudo curar. Las deudas se acumularon como cuervos sobre un cadáver, y cuando los banqueros llegaron por la pequeña granja familiar, Esperanza se encontró sola en el mundo, sin más opciones que las que un pueblo como Esperanza Perdida ofrecía a una mujer joven y sin familia. Doña Remedios, la dueña de La Rosa Marchita, había aparecido en su puerta como una salvadora envuelta en seda negra y perfume barato. Le había hablado de trabajo, de un techo seguro, de comida caliente todos los días. Por supuesto, había omitido mencionar el precio de esa seguridad, el costo que se cobraría cada noche en su alma hasta dejarla vacía como un pozo seco. Aquella noche de tormenta, 5 años después de haber cruzado por primera vez el umbral de La Rosa Marchita, Esperanza se había refugiado en su pequeño cuarto del segundo piso. El espacio era diminuto, apenas lo suficiente para una cama angosta, un tocador desportillado y una silla de madera que crujía cada vez que alguien se sentaba en ella. Las paredes estaban cubiertas con un papel pintado que alguna vez había sido rosa, pero ahora era del color de la melancolía, manchado por la humedad y los años. Se había acurrucado en el rincón más alejado de la ventana, con las mejillas surcadas por lágrimas que ya no sabía por qué derramaba. Tal vez era el cansancio de vivir una vida que no había elegido, o quizás el eco de las palabras crueles que doña Remedios le había lanzado como dagas envenenadas esa misma tarde, recordándole que a los 24 años ya no era tan joven, que las arrugas alrededor de sus ojos comenzaban a notarse, que pronto tendría que conformarse con clientes menos exigentes y pagos más mezquinos. La tormenta había llegado al pueblo como una bestia furiosa, azotando las ventanas de madera carcomida con una furia casi humana. Los truenos resonaban como cañonazos en la distancia, y cada relámpago iluminaba momentáneamente su cuarto con una luz fantasmal
que la hacía sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. Fue entonces cuando los pasos resonaron por la escalera de madera, diferentes a los que solía escuchar, más firmes, más decididos, con el ritmo de alguien que conocía exactamente a dónde se dirigía y por qué. No eran los pasos vacilantes de los hombres que subían a buscar compañía, ni los pasos apresurados de las otras mujeres corriendo de habitación en habitación. Estos pasos tenían propósito, autoridad, y algo en ellos hizo que Esperanza alzara la vista de sus manos temblorosas. La puerta se abrió sin ceremonia, sin los golpes tímidos o las carcajadas ebrias que usualmente anunciaban la llegada de visitantes. Un hombre llenó el marco de la puerta, empapado por la lluvia, con el sombrero en la mano y una placa plateada que brillaba en su pecho como una estrella caída. Sus ojos eran del color del café recién molido, profundos como pozos de miel oscura, y la miraban con una mezcla de determinación y algo que ella no supo identificar de inmediato. Compasión genuina, sin condiciones, sin expectativas. Mateo Santa Cruz acababa de llegar a Esperanza Perdida como el nuevo sheriff, cabalgando desde Santa Fe con órdenes claras de limpiar el pueblo de sus vicios más evidentes. A sus 34 años, llevaba en el pecho cicatrices que ningún médico podría curar y en el alma, el peso de decisiones que lo perseguían como sombras obstinadas. Había cruzado medio país huyendo de sus propios demonios, buscando un lugar donde empezar de nuevo, donde el pasado no pudiera alcanzarlo, como los dedos fríos de un muerto. Su historia era la de un hombre que había conocido la gloria y la tragedia en medidas iguales. Había sido ranger en Texas, uno de los mejores, famoso por su puntería y su sentido de la justicia. Se había casado con Isabela, una maestra de escuela con ojos como el cielo de verano y una risa que podía iluminar la habitación más oscura. Habían tenido un hijo, pequeño Diego, que heredó los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. La felicidad había durado apenas 4 años. Un accidente en el río, una corriente más fuerte de lo esperado, un momento de distracción que costó 2 vidas. Mateo había llegado demasiado tarde. Había encontrado sus cuerpos en la orilla como muñecos rotos, y algo dentro de él había muerto ese día junto con ellos. Durante 2 años había vagado como alma en pena, aceptando trabajos cada vez más peligrosos, buscando inconscientemente una bala que pusiera fin a su sufrimiento. Pero los muertos no descansan fácilmente, y los vivos tienen la responsabilidad de continuar. Cuando el gobernador le ofreció el trabajo en Esperanza Perdida, Mateo lo aceptó no por esperanza, sino por desesperación, porque necesitaba un propósito que justificara seguir respirando. Cuando irrumpió en La Rosa Marchita esa noche, con la orden judicial de clausura en una mano y el revólver en la otra, no esperaba encontrar a una joven llorando como si el mundo se le hubiera venido encima. Las otras mujeres habían huido como pájaros asustados, algunas gritando, otras maldiciendo, pero ésta permanecía acurrucada en su rincón como si fuera invisible, como si la vida la hubiera enseñado que la mejor defensa era desaparecer. Esperanza tenía el cabello castaño claro que le caía en ondas suaves hasta la mitad de la espalda, brillando como miel líquida bajo la luz amarillenta del farol. Su piel era canela besada por el sol del desierto, con pequeñas pecas que le salpicaban el puente de la nariz como estrellas diminutas. Pero eran sus ojos los que lo desarbolaron completamente, verdes como la hierba después de la lluvia, pero con una tristeza tan profunda que le atravesó el pecho como una bala certera. El sheriff la miró durante lo que pareció una eternidad, estudiando cada detalle de su rostro como si fuera un mapa que pudiera descifrar. Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan vulnerable y a la vez tan digno que algo se movió en el pecho de Mateo, algo que había creído muerto para siempre. Intentó recuperar la composición que las circunstancias le habían enseñado a mantener, enderezó los hombros y alzó la barbilla con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su situación. Pero había algo en la mirada de aquel hombre que la desarbolaba completamente. No era la mirada hambrienta y despectiva que conocía tan bien, no era la evaluación fría de alguien que la veía como mercancía. Era algo más peligroso. Parecía verla realmente,
ver a la mujer que había sido antes de que la vida la trajera hasta ese lugar. Mateo carraspeó y le dijo que el lugar estaba clausurado por orden judicial, que todas las mujeres debían abandonar el edificio esa misma noche. Su voz era ronca, marcada por años de dar órdenes y enfrentar peligros, pero había una gentileza inesperada en el tono que usó con ella. Esperanza asintió sin decir palabra, levantándose lentamente de su refugio en el rincón, alisándose la falda arrugada, con manos que temblaban ligeramente. Pero cuando se dirigió hacia la puerta, tambaleándose ligeramente como si el peso de la decisión fuera físico, Mateo la detuvo con una mano firme pero gentil en el brazo. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba con simple humanidad, sin expectativas, sin demandas. Y para Mateo fue el primer contacto genuino con otra persona desde la muerte de su familia. Su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro cuando le habló. Le dijo que había visto su llanto, que algo en sus ojos le decía que ella no pertenecía a ese lugar, que podía ver en su rostro los restos de la mujer que había sido antes de que las circunstancias la llevaran allí. Y entonces pronunció las palabras que se quedarían grabadas en el corazón de Esperanza para siempre, las palabras que partirían su vida en un antes y un después. Tu vida empieza hoy, no ayer. La tormenta continuaba rugiendo afuera, cuando Mateo la acompañó hasta la pequeña cantina del pueblo, el único lugar que permanecía abierto a esas horas infernales. Caminaron en silencio por las calles empantanadas, ella con una capa raída que no la protegía del frío, él quitándose su abrigo para ponerlo sobre sus hombros sin preguntarle si lo necesitaba. La lluvia había empapado su camisa blanca, y Esperanza no podía evitar notar la manera en que se pegaba a su torso, delineando músculos forjados por años de trabajo duro y vida peligrosa. Tenía cicatrices que se adivinaban bajo la tela mojada, marcas de batallas ganadas y perdidas, de una vida vivida al filo de la navaja. Se movía con la gracia contenida de un felino, cada paso calculado, cada gesto lleno de una autoridad natural que la intimidaba y la atraía a partes iguales. La cantina El Último Suspiro era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y sillas que habían visto mejores días. A esas horas solo quedaba el cantinero, un hombre mayor llamado Esteban, que había visto pasar media vida del pueblo por su establecimiento y había aprendido a no hacer preguntas incómodas. Se sentaron en una mesa apartada, bajo la luz amarillenta de un farol de aceite que parpadeaba como un corazón moribundo. Mateo pidió café para ambos y por primera vez en años Esperanza se sintió como una mujer normal en una cita normal. La sensación era tan extraña que casi le dolía físicamente, como un músculo que se usa después de mucho tiempo sin ejercitar. El café llegó humeante en tazas desportilladas pero limpias. Esperanza envolvió sus manos alrededor de la cerámica tibia, agradeciendo el calor que se extendía por sus dedos entumecidos. Mateo la observaba por encima del borde de su taza, estudiando cada expresión que cruzaba por su rostro como si fuera un libro que quisiera memorizar. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar, lentamente al principio, como si las palabras fueran piedras que tuviera que sacar una por una de lo más profundo de su garganta. Le contó que venía de un pequeño rancho en las afueras del pueblo, un lugar donde su padre criaba ganado y su madre cultivaba los vegetales más hermosos que había visto en su vida. Le describió las mañanas ayudando a ordeñar las vacas, el sabor de los tomates recién cortados de la planta, la sensación de libertad al cabalgar por los campos bajo el cielo infinito del desierto. Le habló de la muerte de su padre, de cómo había encontrado su cuerpo aplastado bajo los maderos de la mina, de los días que siguieron cuando su madre se fue apagando como una vela en el viento, hasta que simplemente dejó de respirar una mañana de invierno. Su voz se quebraba al recordar cómo había llegado a la Rosa Marchita 5 años atrás, con 19 años, y el corazón lleno de planes que se desmoronaron como castillos de arena ante la primera ola de la realidad. Le describió su primer día en el burdel, cómo doña Remedios la había recibido con sonrisas falsas y promesas vacías. Le contó sobre las noches que siguieron,
cada una quitándole un pedazo de su alma hasta que se convirtió en una extraña para sí misma. Habló de los clientes que la trataban como un objeto, de las otras mujeres que habían perdido la esperanza mucho antes que ella, de las madrugadas en las que se quedaba despierta preguntándose cómo había llegado a ese punto. Mateo la escuchaba sin juzgar. Sus ojos café nunca abandonaron su rostro. Había visto suficiente del mundo para saber que cada persona carga su propia carga de sufrimiento, que nadie llega a los lugares oscuros por elección, sino por desesperación. No la interrumpió, no hizo preguntas incómodas, simplemente estuvo presente de una manera que ella nunca había experimentado. Cuando Esperanza terminó de hablar, se sintió vacía pero también extrañamente aliviada, como si hubiera estado cargando piedras en los bolsillos durante años y finalmente hubiera encontrado un lugar donde dejarlas. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de algo parecido al alivio. Entonces fue el turno de Mateo de abrir su corazón. Le contó su propia historia con una voz que se volvía más ronca con cada palabra. Le habló de Isabela, de cómo se habían conocido en un baile del pueblo, de cómo ella había aceptado casarse con él a pesar de los peligros de su profesión. Le describió a pequeño Diego, con sus ojos enormes y su risa contagiosa, de cómo solía esperarlo en el porche cada vez que regresaba de una misión. Le contó sobre el día del accidente, sobre cómo había llegado al río demasiado tarde, sobre el peso de sus cuerpos cuando los sacó del agua, sobre los 2 años que siguieron cuando vagaba de pueblo en pueblo como un alma en pena, buscando una razón para seguir viviendo. Su voz se quebró cuando le confesó que había venido a Esperanza Perdida no buscando un nuevo comienzo, sino esperando encontrar un final. Había algo magnético en la forma en que se miraban mientras compartían sus historias más dolorosas. Esperanza sentía que cada vez que sus ojos se encontraban, algo se encendía en su interior, una chispa que había creído extinta para siempre. Era como si reconociera en él a un alma hermana, alguien que había caminado por los mismos valles de sombra y había emergido, herido, pero no completamente roto. Mateo, por su parte, luchaba contra una atracción que lo tomaba por sorpresa con su intensidad. Había venido a Esperanza Perdida para hacer cumplir la ley, no para enamorarse de una mujer cuyo pasado debería haberle importado más de lo que le importaba. Pero cada vez que la miraba, veía no a la mujer que había sido obligada a ser, sino a la que había nacido para ser, a la que aún podía llegar a ser si alguien le daba la oportunidad. Cuando la tormenta finalmente aminoró, reduciéndose a una llovizna suave que susurraba contra las ventanas, Mateo la acompañó hasta la pequeña pensión del pueblo. El establecimiento de la señora Carmen era modesto, pero limpio, dirigido por una viuda que había aprendido a no hacer preguntas sobre el pasado de sus huéspedes, siempre que pagaran por adelantado y no causaran problemas. Mateo le pagó una habitación por una semana completa, dejando el dinero sobre el mostrador de recepción con un gesto que no admitía discusión. Le dijo que tenía tiempo para decidir qué quería hacer con su vida, que él la ayudaría a encontrar trabajo honesto si eso era lo que deseaba. Sus palabras fueron simples, directas, pero cargadas de una promesa que ella no se atrevía a creer completamente. La habitación era pequeña pero cómoda, con una cama cubierta por una colcha de retazos, una ventana que daba a la calle principal y un lavabo con una jarra de cerámica azul. Esperanza se quedó despierta toda la noche, mirando por la ventana hacia la oficina del sheriff, donde aún se veía luz filtrándose por debajo de la puerta. Se preguntaba qué clase de hombre arriesgaba su reputación por una desconocida, qué lo motivaba a tenderle la mano a alguien que todo el pueblo despreciaría por asociación. No sabía que Mateo también permanecía despierto, sentado en su escritorio con una taza de café frío entre las manos, mirando hacia la pensión y preguntándose qué había en esa mujer que había despertado algo que creía muerto en su interior. No era solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa. Era algo más profundo, una cualidad de resistencia que reconocía porque él mismo la poseía, la capacidad de sobrevivir a lo impensable y aún mantener viva una pequeña llama de humanidad. Los días que siguieron transcurrieron como en un sueño extraño y hermoso.
Al amanecer del día siguiente, Mateo apareció en la puerta de la pensión con una propuesta concreta. La señora Elena, dueña de la tienda de telas y enseres más respetable del pueblo, necesitaba ayuda para catalogar su inventario y atender a los clientes. Era trabajo honesto, bien pagado, y la señora Elena tenía fama de ser justa con sus empleados. El encuentro entre Esperanza y la señora Elena fue tenso al principio. La mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño severo y ojos azules que no perdían detalle, la estudió como si fuera una ecuación matemática que necesitara resolver. Esperanza se mantuvo erguida bajo el escrutinio, con la barbilla alzada y las manos entrelazadas frente a ella, esperando el rechazo que estaba segura llegaría. Pero la señora Elena había vivido lo suficiente para saber que las apariencias pueden engañar. Y había algo en la postura de Esperanza, en la manera en que sostenía su mirada sin desafío pero sin sumisión, que le decía que esta joven había conocido el sufrimiento, pero no había permitido que la destruyera completamente. El trabajo comenzó inmediatamente. Esperanza se dedicó con una intensidad que sorprendió incluso a la señora Elena, organizando rollos de tela por color y textura, aprendiendo los nombres de cada mercancía, memorizando los precios como si su vida dependiera de ello, y en cierto sentido así era. Cada día de trabajo honesto era un paso más lejos de la rosa marchita, un ladrillo más en la muralla que construía entre su pasado y su futuro. Por primera vez en años, Esperanza caminaba por las calles del pueblo con la cabeza en alto. Se había comprado 2 vestidos sencillos, pero dignos con su primer sueldo. Había trenzado su cabello en un peinado modesto, y cuando se miraba en el espejo de su habitación, comenzaba a reconocer vestigios de la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara hasta el suelo. Pero los murmullos la seguían como moscas persistentes. El pueblo era pequeño, y todos sabían de dónde había salido. Las miradas de desprecio se clavaban en ella como alfileres cada vez que caminaba por la calle principal. Algunas mujeres se cambiaban de acera cuando la veían venir, otras se persignaban como si su sola presencia pudiera contaminarlas. Lo que más le dolía eran los susurros que llegaban a sus oídos en fragmentos. Una vez puta, siempre puta. ¿Qué estará pensando Elena contratando a esa clase de mujer? El sheriff debe estar loco o necesita servicios que solo ella puede proporcionarle. Esperanza aprendió a caminar con la vista al frente, a no reaccionar a los comentarios, a construir una armadura invisible que la protegiera de la crueldad cotidiana. Pero por las noches, en la soledad de su habitación, se permitía llorar por la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. El sheriff pasaba por la tienda con frecuencia, siempre con alguna excusa oficial que engañaba a nadie, pero que todos respetaban por respeto a su posición. Compraba cosas que claramente no necesitaba, hilo para coser que nunca usaría, botones que no tenían propósito en su guardarropa de soltero, tela para cortinas que su oficina no requería. Cada visita era un evento que transformaba el día de Esperanza. Revisaba cerraduras que funcionaban perfectamente, inspeccionaba ventanas que no habían presentado problemas en años, inventaba razones para quedarse y conversar con ella sobre temas que iban desde el clima hasta los libros que él había leído durante sus largos años de soledad. Esperanza vivía para esos momentos de conexión genuina, cuando sus dedos se rozaban al entregar el cambio, cuando él sonreía de manera que las arrugas alrededor de sus ojos se marcaban como pequeños rayos de sol, cuando se inclinaba sobre el mostrador para examinar una tela y ella podía oler su aroma a cuero, jabón y algo indefiniblemente masculino que la hacía sentir débil en las rodillas. Las conversaciones se volvieron más largas, más íntimas. Él le hablaba de los libros que había leído durante las noches solitarias en campamentos remotos, de las ciudades que había conocido en sus viajes, de los atardeceres más hermosos que había visto desde el lomo de su caballo. Ella le contaba sobre sus sueños de niña, sobre cómo solía imaginar que algún día tendría una casa propia con un jardín lleno de flores, sobre las recetas de su madre que aún recordaba de memoria. Una tarde de finales de noviembre, mientras Esperanza organizaba rollos de tela en el depósito trasero de la tienda,
Mateo apareció en la puerta con el sombrero en la mano y una expresión que ella nunca le había visto. Parecía vulnerable, casi tímido, tan diferente del hombre seguro que imponía respeto con su sola presencia. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana trasera, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre las paredes cubiertas de mercancía. Esperanza llevaba un vestido azul marino que hacía resaltar el color de sus ojos, y tenía algunas mechas de cabello que se habían escapado de su trenza y le enmarcaban el rostro como hilos de oro. Mateo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo del momento. Le dijo que no podía seguir fingiendo que sus visitas eran puramente profesionales, que cada noche se quedaba despierto pensando en ella, en su sonrisa, en la manera en que sus ojos se iluminaban cuando él aparecía, en la gracia con que se movía entre las telas como si fuera una bailarina en un escenario silencioso. Le confesó que había empezado a inventar excusas cada vez más elaboradas para verla, que revisaba su reflejo en el espejo antes de cada visita, que había comenzado a contar las horas entre un encuentro y el siguiente como un adolescente enamorado por primera vez. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba hasta volverse un tambor salvaje en su pecho. Las palabras que había soñado escuchar pero que nunca se había atrevido a esperar salían de los labios del hombre que había comenzado a amar sin darse cuenta, sin permiso, sin esperanza de reciprocidad. Pero cuando Mateo se acercó más, cuando su mano se alzó para acariciar su mejilla con una ternura que le cortó la respiración, Esperanza retrocedió como si hubiera tocado fuego. Los fantasmas de su pasado se alzaron entre ellos como una muralla invisible pero infranqueable. Las voces de todos los hombres que la habían tocado sin amor, sin respeto, sin ver en ella más que un objeto para su satisfacción, resonaron en su mente como una cacofonía infernal. No podía creer que un hombre como él, bueno y honrado, pudiera verla como algo más que una mujer marcada, una mercancía usada que nunca podría ser digna de un amor verdadero. Se había convencido a sí misma de que su interés era temporal, que eventualmente vería lo que todos los demás veían y se alejaría como hacen los hombres buenos cuando se dan cuenta de que han estado hablando con una mujer caída. Mateo vio el miedo en sus ojos, la manera en que se encogía sobre sí misma como si esperara un golpe, y comprendió inmediatamente qué batalla se libraba en su interior. Le dijo con voz firme pero tierna que su pasado no definía quién era, que él había visto su corazón y era puro como el agua de manantial, que cada día que la observaba trabajar veía a la mujer extraordinaria que había sido siempre, solo que ahora tenía la oportunidad de florecer. Le explicó que la amaba no a pesar de su historia, sino incluyendo cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de supervivencia que la había convertido en la mujer fuerte y compasiva que era. Le dijo que no quería salvarla, porque no necesitaba ser salvada. Quería amarla porque ella había encontrado su propia manera de salvarse. Pero Esperanza ya había huido, dejándolo solo entre rollos de tela y el eco de sus palabras no pronunciadas. Corrió por las calles del pueblo sin ver los rostros sorprendidos de los transeúntes, sin escuchar los murmullos que se alzaban a su paso, sin sentir la lluvia fina que había comenzado a caer como lágrimas del cielo. Esa noche, encerrada en su habitación de la pensión, Esperanza empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de viaje que había comprado con la esperanza de usarla algún día para algo más feliz. No podía seguir torturándose con la imposibilidad de lo que sentía. Había decidido marcharse al amanecer, tomar el primer tren que saliera del pueblo hacia cualquier destino que la alejara de la tentación de creer en cuentos de hadas. Pero el destino, que había sido tan cruel con ella durante tantos años, finalmente decidió mostrar su lado misericordioso. Cerca de la medianoche, unos golpes urgentes en su puerta la sobresaltaron. Era la señora Elena, con el rostro descompuesto por la preocupación y el cabello suelto por primera vez desde que Esperanza la conocía. Le contó, entre jadeos, que Mateo había salido esa tarde a perseguir a una banda de cuatreros que había robado el banco de pueblo vecino
y que había rumores de que lo habían emboscado en el Cañón del Diablo, un desfiladero traicionero conocido por ser el cementerio de muchos hombres valientes. Esperanza sintió que el mundo se le venía abajo con una fuerza que la dejó sin aliento. La idea de perder a Mateo, de que él muriera sin saber cuánto lo amaba, de que su último recuerdo de ella fuera su huida cobarde, le resultaba más insoportable que cualquier dolor que hubiera experimentado antes. Sin pensarlo dos veces, sin considerar los peligros o las consecuencias, Esperanza ensilló el caballo más rápido del establo del pueblo. Era una yegua alazana llamada Esperanza, otra de las ironías crueles del destino, que conocía los senderos del desierto mejor que cualquier guía humano. Cabalgó hacia el cañón bajo la luz de una luna llena que convertía el desierto en un mar de plata líquida. El viento azotaba su cabello suelto, que había liberado de todas las trenzas y horquillas, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras espoleaba al animal hacia adelante, como si su propia vida dependiera de llegar a tiempo. El Cañón del Diablo era un lugar que inspiraba temor incluso a los hombres más valientes. Las paredes de roca se alzaban como gigantes amenazadores, creando ecos que convertían cualquier sonido en una sinfonía fantasmal. Era el lugar perfecto para una emboscada, con docenas de recovecos donde los bandidos podían esconderse y disparar sin ser vistos. Esperanza cabalgó por el sendero serpenteante que llevaba al corazón del cañón, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar por encima del ruido de los cascos de la yegua contra la piedra. La luna llena iluminaba el camino con una luz espectral que hacía que cada sombra pareciera esconder peligros innombrables. Lo encontró al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a pintar las paredes del cañón con tonos dorados y rojos. Estaba recostado contra una formación rocosa, con la camisa empapada en sangre, pero los ojos abiertos y alertas. Su caballo yacía muerto a unos metros de distancia, víctima de la misma emboscada que había herido a su jinete. Cuando Mateo vio aparecer a Esperanza, como una aparición en medio del desierto, con el cabello suelto flotando como una cascada dorada y los ojos brillantes de lágrimas y determinación, creyó por un momento que había muerto y que ella era un ángel que venía a llevarlo al otro lado. Pero el dolor en su costado era demasiado real, demasiado agudo para ser parte de un sueño o una visión celestial. Esperanza se arrojó de la silla antes de que la yegua se detuviera completamente y corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado sin importarle la sangre o la gravedad de sus heridas. Sus manos temblaron mientras examinaba la herida en su costado, donde una bala había atravesado la carne sin tocar órganos vitales por pura suerte divina. Le habló con voz entrecortada, entre sollozos de alivio y terror, diciéndole que había sido una tonta por huir, que lo amaba más de lo que había amado nunca a nadie, que no podía vivir con la idea de perderlo. Mateo la abrazó con la fuerza que le quedaba, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo cómo el miedo que había llevado en el pecho toda la noche se desvanecía como niebla al sol. Le susurró que había pensado en ella mientras yacía herido, que la imagen de su rostro había sido lo único que lo había mantenido consciente durante las horas más oscuras, que había luchado contra la muerte solo por la posibilidad de volver a verla. Le contó cómo había seguido a los bandidos hasta el cañón, cómo habían intentado emboscarlo, pero él había logrado abatir a 2 de ellos antes de que una bala lo derribara. Los otros habían huido con el dinero robado, pero él había recuperado la mayor parte y había enviado un mensaje al pueblo antes de que perdiera demasiada sangre. Esperanza le curó las heridas con agua del arroyo cercano, que corría como una vena de plata por el fondo del cañón, y tiras de su propia enagua que desgarró sin dudarlo. Sus manos temblaban no por inexperiencia, sino por la intensidad de lo que sentía. Cada roce de sus dedos sobre la piel de Mateo era como una descarga eléctrica. Cada mirada que intercambiaban hablaba de promesas no dichas y de un futuro que de repente parecía no solo posible, sino inevitable. Mientras trabajaba, le contó entre lágrimas por qué había huido la tarde anterior. Le explicó sus miedos más profundos, su convicción de que no era digna de su amor,
su terror de que eventualmente él se diera cuenta de su error y la abandonara como había hecho todo el mundo que había amado. Mateo la escuchó con paciencia infinita, interrumpiéndola solo para asegurarle que cada palabra que había dicho era verdadera, que la amaba exactamente como era, con cada cicatriz y cada lágrima que había derramado. Le dijo que había tardado en encontrarla porque había necesitado tiempo para sanar sus propias heridas, pero que ahora que la había encontrado, no tenía intención de dejarla ir jamás. Cuando terminó de vendarlo, se quedaron mirándose en silencio, con el sol naciente pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en las paredes del cañón como fuego líquido. La belleza del momento contrastaba dramáticamente con el peligro que acababan de atravesar, creando una sensación de haber sido bendecidos por fuerzas más grandes que ellos mismos. Mateo alzó la mano para tocar su rostro, y esta vez Esperanza no retrocedió. Sus dedos trazaron la línea de su mejilla como si fuera el objeto más precioso del mundo, memorizando cada curva, cada textura de su piel suave. Cuando se inclinó para besarla, ella cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente de emociones que había estado reprimiendo. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si ambos temieran que el hechizo se rompiera. Pero luego se intensificó, cargándose de toda la pasión contenida, de todo el amor que habían estado negándose a reconocer, de toda la gratitud por haber encontrado el uno al otro en un mundo que parecía decidido a mantenerlos separados. Esperanza sintió que se derretía en sus brazos, que todos sus muros se desmoronaban bajo la ternura devastadora de sus labios. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente el mundo se hubiera llenado de colores que no sabía que existían. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Mateo la miró a los ojos y le dijo las palabras que había estado ensayando en su mente durante semanas, que la amaba más allá de la razón, que no le importaba lo que pensara el pueblo o cualquier otra persona, que quería pasar el resto de su vida demostrándole cuán preciosa era para él. Esperanza sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, emocionada más allá de lo que creía posible. Finalmente pudo susurrar que ella también lo amaba, que había estado enamorada de él desde esa primera noche bajo la tormenta, que él había sido la luz que había estado buscando sin saberlo durante todos esos años oscuros. El regreso al pueblo fue lento y cuidadoso, con Mateo montando detrás de Esperanza en la yegua alazana, sus brazos rodeándola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Cada paso del caballo los acercaba más a su futuro juntos, y por primera vez en años, ambos se sentían llenos de esperanza real y tangible. La noticia de su regreso se extendió por Esperanza Perdida como fuego en pastizal seco. Mateo había capturado a 2 de los cuatreros más buscados de la región y había recuperado la mayor parte del dinero robado, pero más importante aún para los chismosos del pueblo era el hecho de que había regresado en la misma montura que Esperanza del Mar. El doctor Mendoza, un hombre mayor con manos expertas y discreción legendaria, examinó las heridas de Mateo en su consulta mientras Esperanza esperaba en la sala de espera, retorciéndose las manos y orando a todos los santos que pudiera recordar. Cuando el doctor finalmente salió, con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró que Mateo se recuperaría completamente si guardaba reposo durante algunas semanas. Durante esos días de convalecencia, Esperanza se convirtió en su enfermera devota. Pasaba las mañanas trabajando en la tienda de la señora Elena y las tardes cuidando de Mateo en su oficina, que también servía como su hogar. Le preparaba comidas nutritivas, le cambiaba los vendajes con manos expertas y suaves, y le leía los libros que él había acumulado durante años de soledad. Fueron días de intimidad pura y hermosa, de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, de miradas que decían más que 1000 palabras. Esperanza descubrió que Mateo tenía un sentido del humor seco que la hacía reír hasta que le dolían las mejillas, que sabía recitar poesía de memoria, que había aprendido a tocar la guitarra durante sus años de vagabundeo solitario. Mateo, por su parte, se maravillaba cada día más de la mujer que había encontrado.
Esperanza tenía una sabiduría natural que no había aprendido en libros, sino en la escuela dura de la vida. Podía curar sus heridas con manos que temblaban de ternura. Podía cocinar comidas que sabían a hogar y familia. Podía escuchar sus historias más oscuras sin juzgarlo. Una noche, mientras ella le leía un pasaje de un libro de poemas que él había comprado años atrás en Santa Fe, Mateo la interrumpió tomando el libro de sus manos y poniéndolo a un lado. La luz de la lámpara de aceite creaba sombras doradas en su rostro y había algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Le dijo que no podía esperar más, que había pasado demasiados años sin amor en su vida como para desperdiciar un solo día más. Se las arregló para arrodillarse a pesar de sus heridas, sacando del cajón de su escritorio un anillo simple pero hermoso que había pertenecido a su madre. La propuesta fue simple, directa, llena de la honestidad brutal que caracterizaba todo lo que hacía. Le dijo que sabía que su pasado los perseguiría, que habría gente que nunca los aceptaría, pero que él estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta si ella estaba a su lado. Le prometió amarla, respetarla y protegerla durante todos los días de su vida. Esperanza se quedó sin palabras durante lo que pareció una eternidad. El anillo brillaba en la palma de su mano como una estrella caída, y por un momento se sintió indigna de tocarlo, como si fuera demasiado puro para sus dedos manchados por el pasado. Pero entonces recordó las palabras que él le había dicho aquella primera noche. Tu vida empieza hoy, no ayer, y comprendió que tenía el poder de elegir quién quería ser a partir de ese momento, que el amor verdadero tenía la capacidad de redimir cualquier pasado y crear cualquier futuro. Con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de alegría, le dijo que sí, que lo amaría y lo honraría durante todos los días de su vida, que quería construir con él una vida llena de toda la felicidad que ambos habían creído perdida para siempre. El anillo se deslizó en su dedo como si hubiera sido hecho específicamente para ella, y cuando Mateo la besó para sellar su compromiso, Esperanza sintió que toda su vida anterior había sido solo un prólogo para este momento, para este hombre, para este amor que los cambiaría a ambos para siempre. La noticia del compromiso se extendió por el pueblo como una onda en un estanque tranquilo. Las reacciones fueron variadas. Algunos celebraron la valentía del sheriff para seguir su corazón, otros murmuraron sobre la impropiedad de la unión y unos pocos predijeron desastre y escándalo. Pero Mateo y Esperanza habían tomado su decisión, y nada de lo que pudiera decir o hacer el pueblo cambiaría su determinación de estar juntos. Pasaron las semanas siguientes planeando una boda simple pero significativa, eligiendo lecturas que hablaran de segundas oportunidades y nuevos comienzos. La señora Elena, que había observado el florecimiento del romance con ojos conocedores, se ofreció a coser el vestido de novia. Trabajó durante noches enteras, creando una obra maestra de encaje blanco y satén que transformaría a Esperanza en la novia más hermosa que Esperanza Perdida hubiera visto jamás. Esteban, el cantinero de El Último Suspiro, ofreció su establecimiento para la recepción, declarando que cualquier hombre lo suficientemente valiente para seguir su corazón merecía ser celebrado. Incluso el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo, bendijo la unión después de una larga conversación con la pareja sobre el perdón, la redención y el poder transformador del amor verdadero. La boda se celebró un sábado de diciembre, cuando el aire del desierto era fresco y cristalino y el cielo se extendía como una cúpula azul infinita sobre sus cabezas. Esperanza caminó hacia el altar del brazo de la señora Elena, que había aceptado el honor de entregarla, ya que no tenía familia propia para hacerlo. Llevaba el vestido que Elena había creado con tanto amor, una obra maestra de encajes delicados como telarañas y perlas que brillaban como lágrimas de felicidad. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante pero simple, adornado con flores silvestres que había recogido esa misma mañana en las afueras del pueblo. Mateo la esperaba en el altar con un traje negro impecable que había mandado traer especialmente desde Santa Fe y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia, como si hubiera capturado un pedazo del sol. Cuando sus ojos se encontraron,
Todo lo demás desapareció. La congregación, los murmullos, las dudas, todo se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos y el amor que los había transformado a ambos. No todos los habitantes del pueblo habían acudido a la ceremonia, pero los que estaban presentes no pudieron negar la belleza del momento. Cuando vieron la manera en que se miraban, como si fueran las dos únicas personas en el mundo, incluso los más reticentes tuvieron que admitir que había algo mágico y poderoso en su amor. Durante la ceremonia, cuando el padre Joaquín preguntó si había algún impedimento para la boda, un silencio tenso se extendió por la iglesia como una nube de tormenta. Esperanza contuvo la respiración, temiendo que alguien se levantara para enumerar todas las razones por las que no merecía la felicidad, todas las maneras en que su pasado la descalificaba para un futuro luminoso. Pero Mateo tomó su mano y la apretó con firmeza, sus ojos diciéndole sin palabras que nada ni nadie podría separarlos, que él estaba allí por elección propia y que permanecería a su lado contra cualquier tormenta que pudiera venir. El silencio se prolongó hasta que finalmente el padre Joaquín sonrió y continuó con la ceremonia, declarando que el amor verdadero era el mayor milagro que podía presenciar en su iglesia, y que cualquier unión bendecida por tal amor tendría también la bendición de Dios. Los votos fueron simples pero profundos. Mateo prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, protegerla de cualquier daño y honrarla durante todos los días de su vida. Esperanza prometió estar a su lado como compañera, apoyo y amor verdadero, crear con él un hogar lleno de luz y esperanza, y demostrar cada día cuán agradecida estaba por el milagro de haber encontrado el amor verdadero. Cuando el padre Joaquín finalmente los declaró marido y mujer, y Mateo levantó el velo para besar a su esposa, la iglesia se llenó de una luz dorada que parecía venir directamente del cielo. El beso fue tierno pero apasionado, lleno de todas las promesas que se habían hecho y de todas las aventuras que estaban por venir. La recepción se extendió hasta altas horas de la madrugada, con música de guitarras y violines que hicieron vibrar las tablas del suelo de El último suspiro. Esperanza nunca había sido tan feliz, riendo y girando entre los brazos de su esposo, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía completamente a algún lugar, que era amada sin condiciones ni reservas. Los invitados les trajeron regalos simples pero significativos: mantas tejidas por las mujeres del pueblo, herramientas para su nuevo hogar, libros de recetas, pequeños tesoros que representaban la aceptación gradual de la comunidad hacia su unión. Cuando finalmente se retiraron a su nueva casa, una construcción modesta, pero llena de luz que Mateo había comprado y renovado en las afueras del pueblo, Esperanza se quedó de pie en el umbral, abrumada por la realidad de su nueva vida. La casa era perfecta en su simplicidad. Una sala de estar con una chimenea de piedra, una cocina con una mesa lo suficientemente grande para una familia, 2 dormitorios llenos de luz natural y un porche que daba al desierto donde podrían sentarse a contemplar los atardeceres más hermosos del mundo. Mateo la alzó en brazos para cruzar el umbral, una tradición que la hizo reír como una niña descubriendo la alegría por primera vez. La depositó suavemente en el suelo del que ahora era su hogar, su verdadero hogar, y la besó con una ternura que la hizo temblar hasta los huesos. Le susurró al oído que había cumplido su promesa. Su vida había comenzado esa noche de tormenta, cuando él la encontró llorando. Todo lo que había venido después, el dolor, la incertidumbre, los obstáculos, las dudas, había sido solo el prólogo de la historia que ahora empezaban a escribir juntos con tinta de amor y páginas de esperanza. La luna de miel fue simple pero perfecta. Pasaron días enteros explorando su nueva vida juntos, aprendiendo los ritmos del matrimonio, descubriendo los pequeños detalles que hacen que 2 personas se conviertan verdaderamente en una sola. Esperanza cocinaba las comidas favoritas de Mateo, mientras él le leía en voz alta bajo la luz dorada de las tardes del desierto. Los meses que siguieron trajeron una felicidad que Esperanza nunca había creído posible. Mateo demostró ser no solo un esposo amoroso,
sino también un compañero de vida que la apoyaba en todo. Juntos convirtieron a Esperanza Perdida en un lugar donde el nombre empezó a ser una ironía hermosa, porque para ellos el pueblo se había convertido en donde la esperanza había renacido más fuerte que nunca. Esperanza abrió una pequeña escuela para las niñas del pueblo, enseñándoles a leer y escribir en un cuarto trasero de su casa que habían convertido en aula. Pero más importante aún, les enseñaba que ninguna circunstancia tenía que definir su futuro, que siempre había segundas oportunidades para aquellas lo suficientemente valientes para tomarlas. Las niñas la adoraban, viendo en ella no solo a una maestra, sino a un ejemplo vivo de que los sueños pueden hacerse realidad incluso después de las pesadillas más oscuras. Sus padres, inicialmente reticentes, pronto reconocieron el valor de la educación que recibían sus hijas y el ejemplo de fortaleza y dignidad que Esperanza representaba. Mateo, por su parte, se convirtió en un sheriff respetado y querido, conocido por su justicia templada con compasión. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en la violencia, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de dar segundas oportunidades, de creer en la posibilidad de redención incluso en los corazones más endurecidos. Su reputación se extendió más allá de Esperanza Perdida. Otros pueblos solicitaban su ayuda para resolver disputas, capturar criminales, o simplemente para que compartiera su filosofía de justicia equilibrada con misericordia. Pero él nunca aceptaba trabajos que lo alejaran de casa por mucho tiempo, porque había aprendido que el verdadero tesoro no estaba en la gloria, sino en el amor cotidiano que compartía con su esposa. Un año después de la boda, cuando las flores silvestres comenzaron a brotar en el desierto como pequeños milagros de color, Esperanza descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de éxtasis y terror que la mantuvo despierta durante noches enteras, acariciando su vientre a un plano y preguntándose si sería capaz de ser la madre que su hijo merecía. Cuando se lo contó a Mateo, él la levantó del suelo y la hizo girar hasta que ambos se marearon de risa y felicidad. Le dijo que había sabido desde el momento en que la conoció que ella estaba destinada a ser madre, que había visto en sus ojos la capacidad infinita de amar que caracteriza a las grandes madres. El embarazo fue como un segundo florecimiento para Esperanza. Su cuerpo se redondeó con gracia femenina. Sus mejillas adquirieron un rubor rosado que la hacía verse aún más hermosa, y sus ojos se llenaron de una luz nueva que hablaba de la vida que crecía dentro de ella. Mateo se convirtió en el esposo más protector y devoto que hubiera existido jamás. Le preparaba baños tibios para aliviar los dolores de espalda, le masajeaba los pies hinchados al final de cada día, le leía cuentos al bebé que aún no había nacido, pero que ya era amado más allá de la comprensión. Cuando su primer hijo llegó al mundo en una madrugada de primavera, llenando la casa con su llanto fuerte y saludable, Esperanza supo que había encontrado su propósito más profundo. El bebé era un niño perfecto, con ojos café como su padre, y una sonrisa traviesa que aparecía incluso en sueños, como si ya supiera que había llegado a un mundo lleno de amor. Lo llamaron Miguel, en honor al arcángel que protege a los inocentes, y desde el momento en que abrió los ojos, fue evidente que había heredado lo mejor de ambos padres, la determinación silenciosa de su madre y la integridad inquebrantable de su padre. Mientras lo acunaba en sus brazos, con Mateo sentado a su lado acariciando el cabello sedoso del bebé, Esperanza recordó aquella noche de tormenta que había cambiado su destino. Le parecía imposible que hubiera sido la misma mujer que lloraba en el rincón de la rosa marchita, que había creído que su vida no tenía valor, que nunca había imaginado que pudiera ser digna de tanto amor. Los años siguientes trajeron más hijos. Una niña a la que llamaron Luna por haber nacido durante un eclipse lunar, y luego otro niño al que nombraron Esperanza, manteniendo viva la tradición de nombres que hablaban de luz en la oscuridad. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y las nubes se acumulaban en el horizonte, como memorias de tormentas pasadas, Esperanza se quedaba de pie en el porche de su casa, mirando hacia el pueblo que ahora la aceptaba completamente, no solo como la esposa del sheriff, sino como una mujer respetada por méritos propios.
Mateo aparecía detrás de ella en esos momentos, rodeándola con sus brazos fuertes y cálidos, y juntos contemplaban el futuro que se extendía ante ellos como un camino iluminado por el amor que habían construido juntos, ladrillo por ladrillo, día tras día. En esos momentos de perfecta tranquilidad, Esperanza recordaba las palabras que habían cambiado su vida. Tu vida empieza hoy, no ayer. Y sonreía, porque comprendía que el amor verdadero tenía el poder no solo de transformar el presente, sino de sanar el pasado y crear un futuro lleno de posibilidades infinitas. El viejo edificio de La Rosa Marchita había sido demolido años atrás, y en su lugar ahora se alzaba una pequeña biblioteca que Esperanza había ayudado a fundar. Los libros habían reemplazado a la vergüenza. El conocimiento había tomado el lugar de la desesperación, y donde una vez hubo solo oscuridad, ahora había luz para toda la comunidad. A veces, cuando pasaba frente al lugar donde una vez había llorado, creyendo que su vida había terminado, Esperanza se detenía un momento para recordar a la mujer que había sido. No con vergüenza, sino con compasión. No con arrepentimiento, sino con gratitud por el camino que la había llevado hasta donde estaba. Porque había aprendido que cada cicatriz tiene una historia. Cada lágrima derramada riega el suelo donde florecerán nuevos sueños, y cada momento de oscuridad hace más brillante la luz cuando finalmente llega. El sheriff había cumplido más que su promesa. No solo la había sacado del burdel aquella noche lluviosa, la había llevado a casa, a su verdadero hogar, el lugar donde era amada, respetada y valorada por quien realmente era, no por lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Y cada día que amanecía en Esperanza Perdida, era una confirmación de que los milagros existen, que el amor puede redimir cualquier pasado y que siempre, siempre hay una segunda oportunidad para aquellos lo suficientemente valientes para tomarla cuando se presenta disfrazada de tormenta. Así fue como Esperanza del Mar encontró no solo el amor de su vida, sino también el amor por su propia vida. Y así fue como un pueblo llamado Esperanza Perdida se convirtió en el lugar donde la esperanza fue encontrada, guardada y cultivada, hasta florecer en la historia de amor más hermosa que sus habitantes hubieran visto jamás. Porque al final, todos merecemos que alguien nos mire y vea luz donde otros solo ven sombras. Todos merecemos escuchar las palabras que cambien nuestro destino, y todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad para escribir nuestra propia historia de amor. En las noches estrelladas del desierto, cuando Mateo y Esperanza se sentaban en su porche a contemplar la inmensidad del cielo, él le susurraba que ella había sido su segundo milagro, después del milagro de haber sobrevivido a la pérdida de su primera familia. Y ella le respondía que él había sido su primer milagro, porque había sido el primero en enseñarle que era digna de ser amada. Y así, bajo las estrellas eternas que habían sido testigos de su amor desde el principio, continuaron escribiendo su historia, una página a la vez, un día a la vez, una sonrisa a la vez, demostrando que el amor verdadero no solo conquista todo, sino que transforma todo lo que toca en algo más hermoso de lo que era antes. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.